Hola chicos, nuevamente estamos en la sesión de entrevista y esta es la última semana en la cual trabajamos. La unidad que vamos a estar manejando es la entrevista como proceso. Entonces, bueno, dentro de esta semana que se está cumpliendo con la 9ª unidad, nosotros tenemos que manejar algunos conceptos que ya les había comentado durante las otras sesiones, pero por ejemplo como es la ansiedad, la resistencia, la transferencia y la contratransferencia. Todo este proceso, este modelo, se enfoca totalmente al modelo clínico y en especial a lo que es el enfoque psicoanalítico. Entonces es muy importante que nosotros en este apartado manejemos lo que es elementos del psicoanálisis. Estos elementos, bueno, primero que nada, pues a lo largo de los estudios que ustedes han tenido, han manejado, pues todos ellos, ahorita los vamos a platicar un poquito, pero sin embargo ya los conocen. Ahora, es como trabajarlos en la terapia. Sin embargo, bueno, esta sesión es breve y para todo este modelo terapéutico se requiere mucha experiencia y se requiere especialidades. Entonces, nosotros se toma como la última unidad porque realmente quien quiera manejar o quien quiera especializarse en modelos clínicos psicoanalíticos pues va a tener que tomar este tipo de modelo terapéutico. Si no, pues nos quedamos con el modelo general que ya estamos manejando y que en algún momento, si alguno de ustedes requiere manejar lo que es el modelo clínico, pues van a especializarse en cualquiera de ellos. Cada uno de los modelos tiene sus características propias de trabajo, ¿sí? En especial, bueno, todos estos conceptos que les estoy mencionando son del modelo psicoanalítico. Y bueno, vamos a empezar. Primero que nada, como ya les había comentado, es de la entrevista psicoanalítica y todo debe estar basado en lo que es el modelo psicoanalítico. Este modelo nos busca o nos menciona que toda entrevista debe de mencionar o debe mostrar cuando un paciente muestra ideas fijas en un conflicto interior. Casi siempre nosotros cuando se presenta un paciente en el modelo en la búsqueda de ayuda clínica es porque está pasando alguna problemática. Esa problemática, por lo general, teniendo el enfoque psicoanalítico, pues diríamos que está manejando un grado de histeria, ansiedad o un episodio neurótico. Entonces, por lo tanto, es importante que a ese modelo pues le manejamos lo que sería una supuesta tensión psíquica. El sujeto está desequilibrado y pues desgraciadamente pues está en la búsqueda de ayuda. En esa búsqueda nosotros pues tenemos que buscar la forma de cómo ayudarle a ese planteamiento de síntoma, a esa situación para que disminuya lo que sería esa tensión psíquica, le bajemos lo que sería el estrés y lo equilibremos, ¿sí? Entonces para ello se requieren varios elementos. Desde el punto de vista freudiano y de Breuer, Joseph Breuer, que fue uno de los primeros en manejar lo que fue la entrevista psicoanalítica, pues nos mencionan que para llevar a la práctica este modelo, pues nosotros recorrimos o recurrimos a lo que es el anamnesis, esa etapa que ya vimos en algún momento y que es toda la historia de vida. Toda esa historia de vida, todo lo que serían situaciones o eventos viejos, sucesos que hemos tenido, sentimientos que se han vivido y manejo de todo lo que ha sido nuestro pasado. Como ustedes a la hora de manejar algunos elementos del modelo psicoanalítico, saben que esta teoría o este modelo tiene varios elementos o varias estructuras que se tienen que manejar, que ahorita se las voy a estar mencionando,
pero que sin embargo, bueno, así nada más como apunte, les menciono que este psicoanálisis ha manejado varios métodos en los cuales se ha buscado la interpretación de la información que da el entrevistado para poder nosotros como entrevistadores analizar esta información. Y estos métodos, pues tenemos así a grandes rasgos el método tradicional, el método de sugestión hipnótica que nosotros en lo que es la institución no lo llevamos, no se maneja, sí, todos estos se manejan al modelo de especialidades, ¿sí? Sí, por ejemplo, tenemos lo que sería el modelo ericksoniano, que sería buscar lo que es la sugestión hipnótica totalmente y catártica, que son los métodos que aquí nos están mencionando. Nosotros más o menos, como psicólogos generales, manejamos el apoyo del modelo psicoanalítico en el método de asociación libre, y para ello vamos a necesitar nosotros algunos elementos que vamos a trabajar, ¿sí? Se dice que en el psicoanálisis no se interesa principalmente por los síntomas manifiestos que tiene el paciente, sino por los procesos interiores que se dan. Como yo les decía, para esto es muy importante el modelo de anamnesis. Cuando se hace una anamnesis, dentro de lo que es la entrevista y la evaluación, pues tenemos que empezar nosotros con lo que serían algunas estrategias y técnicas que nos van apoyando. Entre esas estrategias y técnicas son lo que es la asociación libre, interpretación de sueños, que ahorita vamos a estar manejando, para poder llegar a lo que es el inconsciente, para poder manejar lo que serían elementos en los cuales ese bloqueo o ese choque que ya les había manejado del sujeto, que donde entra en el modelo de estrés, se pueden determinar o que le podemos apoyar en ayuda, ¿sí? Temas que nosotros vamos a estar trabajando ampliamente en el modelo psicoanalítico, pues es totalmente el inconsciente y la sexualidad. Ustedes saben que el término de la sexualidad es uno de los más impactantes en el sujeto. ¿Por qué es impactante? Porque simple y sencillamente no nada más es sexualidad como coito o como elemento de relación de pareja, sino toda es una evolución. Esa evolución que la traemos desde lo que son los primeros años de vida y que nos viene bloqueando o que nos viene generando ansiedades a lo largo de toda la vida y hasta en el momento en que están en pareja, ¿sí? Por lo tanto, es una de las ayudas que se le puede dar al sujeto. Y bajar lo que sería, bueno, primero buscar la explicación a estos términos, a estas ansiedades que le va manejando, y bueno, bajar y eliminar el modelo o lo que sería la neurosis que puede estar atravesando. Dice, en el camino que debe de seguir para llegar a ciertos contenidos inconscientes, pues nosotros vamos a tener el proceso de análisis. Sí nos piden totalmente que nosotros sepamos analizar toda la información que nos llega, con toda la información o con todos los temas anteriores que hemos manejado, tenemos que ir analizando la información, tenemos que hacer asociación libre o tenemos que asociar cada uno de los términos que nos va dejando con lo que es manejar la escucha, ¿sí? Esta estrategia, esta técnica que tenemos, el de escucha totalmente y dar una interpretación a todo ello. Para eso, primero que nada, en todos los modelos de psicólogo, ya como parte de profesionalismo, nos solicitan que nosotros, antes de ser psicólogos, ya en cualquier área que seamos, clínica, educativa, social o laboral, antes de culminar la carrera, se nos maneje un proceso terapéutico. O sea, nosotros debemos de entrar a lo que es un proceso terapéutico antes de culminarla. ¿Para qué? Para que así, con esta etapa formativa que tenemos y con esa estar solventando nuestros problemas emocionales, que en algún momento todo mundo tiene problemas o crisis existenciales que podemos estar llevando a cabo y que se tiene que trabajar en un modelo de supervisión clínica. Después de eso, pues
pedimos o nos manejan lo que sería la situación de que ahora sí ya cubriendo estos términos podemos nosotros empezar el entrenamiento para ser unos psicoanalistas, para ser parte de nuestra modelo clínico, una práctica clínica psicoanalítica, dice, para justificar su silencio sin cubrir sus temores a equivocarse si intervienen en esta cuestión del modelo narrativo. Cuando nosotros estamos hablando de esto, todo psicólogo, pues bueno, a la hora de querer ser psicoterapeutas, pues debemos de tener lo que sería una solventación y una evaluación totalmente equilibrada, ¿sí? Para ello, bueno, nosotros necesitamos, aparte de estar solventados, y ahora sí empezar a estudiar ampliamente lo que sería el modelo psicoanalítico. ¿Cómo podemos nosotros manejar este modelo psicoanalítico ampliamente? Primero que nada, saber interpretar todos los instrumentos y elementos de la teoría psicoanalítica con profesionalismo. A ustedes a lo largo de estos cuatrimestres que han cursado han tenido elementos que ya deben de dominar como modelo psicoanalítico, como es teorías de la personalidad. Todo eso es parte de nuestra modelo psicoanalítico, las teorías de la personalidad. Debemos manejar lo que serían rasgos patológicos o lo que serían las psicopatologías. Debemos de manejar lo que serían evaluación de pruebas. En este caso hay pruebas que se manejan con modelos psicoanalíticos como serían el MMPI y como lo son todas las pruebas proyectivas que tienen ustedes, ¿sí? El de la lluvia, el HTP, ¿cómo se llama? El Macover, el del árbol, o sea, todos estos, el dibujo libre, alguno como sería la parte de, ya se me fue, el de la mancha de Rochard. Entonces, todos estos instrumentos que en algún momento ustedes tienen que aprender en materias como sería ya se me fue el nombre de las materias, pero es materias de instrumentos psicológicos o también manejada psicometría. Entonces, todos estos se van aprendiendo y tienen un modelo psicoanalítico. Y nosotros empezamos primero que nada a interpretar estos instrumentos como técnicas y a saber analizar lo que está arrojando en el lenguaje no verbal o el lenguaje implícito el sujeto, ¿sí? En un árbol podemos saber todo el modelo inconsciente y emocional del ser humano. En una casa podemos manejar todo lo que serían los elementos familiares y estructura familiar que se va manejando. En un dibujito de persona podemos manejar cómo está de sus emociones, cómo está de su aceptación o autoestima que se va dando, ¿sí? Entonces, todo esto lo podemos tener y bueno, en algunos de ellos pues también les han enseñado que rasgos sexuales en todos ellos, ¿sí? Entonces es importante que nosotros pues nos vayamos familiarizando con estos elementos para primero para poder ayudar al sujeto tanto de lo que es en su modelo verbal como en su modelo no verbal, ¿sí? Poder buscar el que el sujeto nos cuente toda la información necesaria y que nosotros sepamos analizar. Esta información va a estar, por ejemplo, entre los síntomas histéricos, lo que está sufriendo, lo que está manejando en esta situación, los sueños que tiene, los lapsus que le llegan en cierto momento, los actos fallidos, los chistes y todos los mecanismos de defensa que va utilizando. Entonces, ustedes recordarán en cada uno de lo que serían las materias que les he mencionado, han visto estos elementos, ¿sí? Y bueno, ya los tienen bien definidos, ya los tienen bien estructurados y bueno, ahí está. Otros elementos que también tenemos que dominar son las tópicas. Estas tópicas, que es por ejemplo la tópica de la mente, donde es consciente, preconsciente, inconsciente, todo lo que nosotros debemos de estructurar porque habrá información que tenga el sujeto en el inconsciente y busquemos romper las resistencias que tiene el sujeto, ¿sí? En esta cuestión, aquí está el consciente, bueno, la primera tópica,
¿sí? La segunda tópica la tenemos en lo que sería la de la personalidad, donde está el yo, el ello y el superyo, o también llamados id, ego y superego. Entonces, ahí está este elemento. Y hay una tercera tópica que no todos los autores lo toman, pero es la tópica de la energía, donde está la energía de Thanatos y la de Eros y Thanatos, que se va dando, ¿sí? Todo esto nosotros debemos de saberlo interpretar para poder llegar a lo que sería el modelo de entrevista psicoanalítica, porque cada una de estas instancias nos van a poder ayudar a interpretar la información que el sujeto nos está dando, o nos van a obstaculizar lo que sería esta relación. Entonces, por eso dice, es función del entrevistador indagar, explorar y ubicar este problema durante el proceso de entrevista para trazar la ruta de trabajo que vamos a hacer. No se empieza a interpretar desde el primer momento, ¿sí? Nosotros necesitamos hacer un diagnóstico adecuado, una evaluación adecuada para poder empezar con lo que sería la interpretación, ¿sí? Dice, para Freud el enfermo debe comunicar todos sus pensamientos, o sea, las primeras ocasiones debe de manejar todos sus pensamientos, sentimientos, acciones que va manejando, todo lo que considere oportuno, aunque por más penoso que sea, sí debe de estar en esta situación y por lo tanto no debe de reprimir nada. Y para eso nosotros debemos de tener una escucha adecuada, una escucha en la cual pues podamos ayudarle a que consideremos lo que ya les había manejado anteriormente, esos silencios. Cada que el sujeto está manejando silencios, desviaciones, información que elimina o que no quiere tocar, pues ahí nos está manejando todo este tipo de información del modelo psicoanalítico. Entonces, cuando nosotros buscamos esta forma de reconocer lo que es la información, pues tenemos que buscar primero que nada que el sujeto fluya. Segunda, que evite o que elimine las resistencias, ¿sí? Y que en esta situación, cuando nosotros estamos manejando de esa eliminación de resistencias, pues busquemos interpretar toda la información a través de ciertas técnicas. Estas técnicas son como, por ejemplo, el señalamiento, la clarificación y la confrontación que se va dando en todo, ¿sí? Nosotros no vamos a escuchar así con que nada más la información por escucharla, sino que tenemos que señalar a qué le estamos dando énfasis o importancia. Para esa énfasis e importancia tenemos que clarificar o atender adecuadamente lo que es la información que se va dando, ¿sí? Y posteriormente una interpretación acorde a ello. Aquí, bueno, les dejo un pequeño ejemplo de esto, porque casi siempre nosotros debemos de poner énfasis en la escucha. Aquí nos dice, una mujer casada acude a consulta y en una parte de su discurso comenta, yo siempre supe que cuando tuviera hijos yo iba a querer más al segundo hijo. El terapeuta, bueno, ¿por qué? Tenemos nosotros la pregunta del por qué el segundo hijo, algo nos está diciendo con la segunda situación, ¿no? El número 2, cuando una madre, pues por cuestiones normales le da importancia a todos los hijos, ¿no? Y luego acá nos menciona el autor que dice, ¿me puede hablar de esto? O sea, por ejemplo, le podemos decir, ¿por qué el segundo hijo? Y bueno, la persona responde, porque yo fui la segunda y nunca me compraban vestidos nuevos o juguetes y solo me daban lo que dejaba mi hermana mayor. Entonces, bueno, aquí como ejemplo personal les comentaré que hace tiempo una persona negada a tener hijos, pues ella estaba en esta situación de la negación a querer dar un hijo. Tenía un matrimonio ya de bastantes años, bueno, por lo menos ya unos 8 años que llevaba casada, pero su esposo le pedía un hijo y no se lo quería dar. Ella decía que no era buena madre y que no quería traer niños a sufrir. Yo sé que ahorita con los nuevos modelos de la libertad maternal, pues ustedes podrán decir está en todo su derecho, pero este derecho de la maternidad se tiene que establecer con la pareja, ¿eh? No nada más decir que el sujeto o que ella no quiere tener hijos. Entonces, bueno, a la hora de estar indagando el por qué
porque ella se sentía muy presionada por su esposo y decía que no lo quería perder, pero que tampoco quería tener un hijo. Entonces, a la hora de empezar a analizar el por qué no quería tener un hijo, ella, cuando primero que nada venía de una familia muy de bajos recursos y que vivieron un momento de, bueno, aparte de bajos recursos, un momento demasiado pobreza en su infancia. Entonces, su miedo a tener hijos era porque realmente ella no quería que sus hijos sufrieran lo que ella sufrió en la infancia. Tanto sufrió que no pudo tener lo que sería un pastel de cumpleaños, y ella misma lo hacía con lo que era, se festejaba sus cumpleaños con lo que era los pasteles de lodo, y recuerda mucho el haber mordido el lodo por pura ansiedad y frustración que tenía por no tener un pastel como lo tenían sus vecinos o como lo tenían sus primos. Entonces, ahí, bueno, era una forma de analizar esta situación. Entonces, ya después, con ese análisis o un análisis más profundo, porque pues no vamos a hablar de todo el caso aquí, sin embargo, pues bueno, ya fue dando la oportunidad de considerar lo que era la maternidad, ¿sí? Entonces, ahí estamos, esta parte. Aquí para este ejemplo, bueno, nos habla de lo que serían las técnicas que ya les decía, la clarificación, si se utiliza para dar información al consultante que el entrevistado considere pertinente o necesaria, es aclarar el material. El porqué, esa clarificación es el porqué de las situaciones. ¿Por qué aquí va a querer más al segundo hijo? ¿Por qué no quiere hijos tener? ¿O por qué esto? Nosotros buscamos información que nos dé y que nosotros podamos comprender y analizar en cierto momento, ¿sí? Entonces aquí les dejo también otro modelo de ejemplo para estar. Otra técnica que también se utiliza, esta es la confrontación. A la hora de estar confrontando, a la hora de estar manejando esta confrontación, tenemos que hacer que el paciente dice, entienda cosas que el mismo paciente ya sabe, pero que aún no las puede trabajar dentro del tratamiento. Esta parte de una negación, bueno, desde el punto, retomando lo que es el modelo psicoanalítico, porque no es para todos, ¿sí? El modelo psicoanalítico, analizando el modelo de la maternidad, no sé si alguno de ustedes maneje otras visiones de la maternidad, pero el punto es que desde el modelo psicoanalítico, la maternidad o la negación a la maternidad o a la paternidad es un egoísmo. Entonces tenemos que analizarlo desde ese enfoque. Sí, por eso les digo que tienen que estar checando. Yo sé que ahorita con el modelo humanista pues pueden decir ustedes que quien quiera ser madre, que es decisión propia y que el cuerpo anda y todo, pero desde el modelo psicoanalítico se maneja un egoísmo y narcisismo eterno, ¿sí? Entonces por eso tenemos que estar checando. Entonces, bueno, si la confrontación dice, otra de las técnicas manejan la interpretación. Nosotros tenemos que interpretar toda la información de forma adecuada. El término de señal dice intervención psicológica que apunta a hacer comprender al sujeto el significado de los actos o de los discursos que va dando. Y bueno, nuevamente les hablo de palabras, sueños, actos fallidos, transferencias que se van dando. ¿Bien? En esta situación, bueno, pues todas estas acciones que va contando el sujeto nos van a generar lo que serían ansiedades o silencios, y todo para este momento se tienen que interpretar. Nosotros dice que se pueden presentar varios silencios: paranoides, depresivos, confusionales, fóbicos o instantes. Entonces todos estos pues van a ser resueltos en cierto momento cuando a ustedes les guste, si les gusta lo que es la técnica psicoanalítica, adelante, ¿sí? Pero es mucha información, muchísima. Y así después requieren un poco de libros del modelo psicoanalítico. A mí me gusta mucho el psicoanálisis, pero no estoy especializada en ello, ¿sí? Así es que sí lo entiendo, sí lo proceso, pero es muy amplio, ¿sí? Así es que hay que tomar en cuenta. Dice la actitud de quien lo expresa. Bueno, aquí dice los silencios. Manejamos lo que son, dice, la actitud de quien lo expresa, así como las circunstancias en que aparecen. Ayudar a identificarlo para poder operar de forma adecuada. Se debe tener presente que su nivel de inhibición puede afectar al del paciente. Cuando se pregunta debe hacerse en forma clara, recordando que se pregunta por qué en realidad se requiere esa información. Entonces,
Habrá personas o habrá pacientes que no quieran hablar de ciertos temas. Ya les decían que en las primeras sesiones les decía que lo que es temas de sexualidad, temas de muertes, temas de lo que sería infancia, muchas veces la gente no quiere hablar, ¿sí? Entonces, por eso, padres, madres, o sea, ¿qué me puedes decir de mamá? ¿Qué me puedes decir papá? Y sobre todo cuando alguien trae conflicto con ellos. Entonces, por eso tenemos que verificar mucho esa información, silencios, movimientos, acciones, palabras ocupadas, todo. Sí, aquí sí se analiza toda esta parte. Dice, el silencio genera ansiedad, por lo tanto el entrevistado como el entrevistado deben de checarlo. Y se considera que la ansiedad, según Brewer, maneja que la ansiedad es una señal que nos indica que el desarrollo de la entrevista y se debe de estar alerta ante ella. Como ya les mencioné, todo debe de estar alerta para todo lo que se está manejando. Como quien dice, el sujeto debe de entender o debe de manejar lo que sería que se le está entendiendo, se le está comprendiendo y que además se le está poniendo atención en esos momentitos, ¿sí? En esa situación que se va dando. Cuando nosotros dice no debe recurrir al apoyo al consejo para reprimir la ansiedad, o sea, aquí es no lo sienta, no lo sientas, no, déjalo sentir, déjalo manejar todo lo que sería su ansiedad, pero hay que buscar las técnicas para poder ocupar esa ansiedad a que el sujeto abra más su pensamiento, sus emociones y demás. Por eso la técnica psicoanalítica es muy profunda, ¿sí? Y a veces se toman pequeños temas, nada más. Se debe operar comprendiendo su origen y su personalidad del entrevistado. Nos hablan de que existen varios tipos de ansiedad. La ansiedad de abordaje, la confusional y de la separación. Entonces, estas, ya si ustedes gustan en algún momento, pueden investigarlo más adelantito, o si no, se los pueden dar en lo que serían modelos terapéuticos, porque lo van a estar llevando, ¿sí? Entonces, ahorita nada más es para que ustedes lo tengan como parte de la entrevista y demás. Dice, dentro de lo que es esta ansiedad, se señala también durante la entrevista la ansiedad, el entrevistador no debe de evitar su aparición en el consultante a través del apoyo o la sugestión, ni elaborar por medio de la interpretación. Dice que no se debe de evitar, sino debemos de recibirla y debemos de interpretarla. Dice, en esta situación, en la entrevista, el terapeuta está expuesto a la proyección del quien consulta, manejando sus propias experiencias y conflictos. Dice, o la salud o la enfermedad de la que permite filtrar la información. Aquí ya para manejar, lo único que tenemos que manejar con lo que es la situación de la ansiedad es que la tarea del entrevistador es desarmar las defensas que tiene el sujeto, porque en la ansiedad va a meter lo que serían resistencias, va a manejar lo que sería la transferencia, contratransferencia y todos los elementos que puede tener. Así es que es muy importante que nosotros estemos al tanto de la información y que podamos entrar en el momento indicado, ¿sí? Bueno, ya con lo que es las ansiedades, pues ese es uno de los términos que maneja nuestro programa. Y bueno, nos pasamos a uno más que sería la transferencia. Esta transferencia nos habla de que es exactamente una energía liminal que el entrevistado desplaza hacia el entrevistador. Entonces dice, esta configuración relacional de que efectúa el sujeto en su historia y sus puntos conflictivos, actualizándolo en el aquí y el ahora, con su problema, probarlo psicoterapeuta o analista. Los puntos de tomar en consideración van a ser dependiendo de lo que es la información que está dando. Entonces, cuando nosotros estamos manejando esta posible información, el sujeto puede manejar dos tipos de transferencia, la positiva o la negativa. ¿Por qué? Porque va a tener lo que sería una situación de valoración o interpretación con el terapeuta en lo que serían pues, los deseos o los prejuicios que tuvieron en su infancia con sus padres. ¿Sí? Es como que me voy a adecuar muchísimo para considerarte como un padre o una madre, o para considerarte negativamente como padre una madre o una madre, ¿sí? Entonces, por lo tanto, nos dice que el proceso se lleva a cabo
a través de lo que es el entrevistado. Dice, se sentirá enamorado o rechazado, experimentará angustias o temores, anhelos que resultan difíciles de expresar y mucho menos de entender, porque se puede aparecer como contratransferencia positiva o negativa y que puede haber resistencia, ¿sí? Entonces, nosotros nos habla de que existen ciertas características de la transferencia. Dice, es un fenómeno universal que se da a diario en la vida cotidiana en cualquier persona con la que nos relacionamos. Consistiría en un desplazamiento de emociones y conductas que originalmente expresan en relación a personas significativas de la infancia, ¿sí? Esta parte de decir que nos acercamos a la gente porque nos cae bien o nos recuerda a alguien de que nos llevamos bien o que no nos llevamos bien, ¿sí? Desde ahí viene la situación de que el rechazo o la aceptación de las personas. Dice, son los papeles o identidades irreales que el paciente atribuye inconscientemente al psicoanalista en la regresión del tratamiento psicoanalítico. Nada más porque lo considero como parte importante o como parte negativa. Y para eso nosotros tenemos, ya les decía, dos tipos de transferencia. La positiva, que nos habla de que esta energía, que ya les hablaba de la transferencia, esta energía se va a manejar de una forma gratificante, de una forma adecuada hacia el terapeuta, y que puede ser con una actitud de amor, de amistad, de benevolencia, de cariño o de una alianza terapéutica muy conforme, ¿sí? Muy adecuada, ¿sí? Me voy a pegar y no voy a faltar a la terapia por tal de estar con mi terapeuta. También tenemos lo que es la transferencia negativa, igual como ya les dije, que se relaciona con lo que serían padres o familiares negativos, figura paterna, figura materna o figura de ley. Entonces, en estas figuras lo que hacemos nosotros en una transferencia negativa es que el sujeto se va a sentir hostilizado o agredido, va a agredir, va a tener una respuesta negativa hacia esa, o una resistencia hacia lo que es el trabajo terapéutico. Entonces, es muy importante que nosotros lo chequemos, porque esto nos puede inhibir o conflictuar lo que sería el trabajo terapéutico, ¿sí? Otro término importante que nosotros tenemos en esta situación es el de la contratransferencia. Así como es una energía, la transferencia es una energía, acá igual tenemos, dice que es una energía. Es un conjunto de actitudes, sentimientos y pensamientos que experimenta el terapeuta en relación con el paciente. Aquí ya no va a ser una situación del paciente, sino es del terapeuta hacia el paciente. Y si el análisis de la contratransferencia debe estar cimentado sobre 3 pilares, dejando establecer que difícilmente puede ser manejada de inmediato en las sesiones por su naturaleza inconsciente. Tenemos 3 puntos importantes para analizar en la contratransferencia. Primero se analiza desde el tratamiento personal del terapeuta, reconociendo que como ser humano está expuesto a responder a efectos de otras personas con quien siente algún interés profesional. Entonces, por ejemplo, en esta parte, como ya les decía al inicio de lo que es el tema, es que debemos de tener un trabajo terapéutico nosotros antes de adecuarnos o allegarnos a los problemas de los demás, ¿sí? Entonces, el segundo punto dice es la supervisión de su caso, en donde bajo la visión de un tercero puede tomarse conciencia de los afectos infiltrados en su equilibrio emocional. Aquí es casi la mayoría de la terapia psicoanalítica lleva vigilancia de casos con lo que se le llama ay, se me fue el nombrecito, estudio de caso, y valoración interjueces, ¿sí? Valoración interjueces, porque tienen que tener, ahora sí, con otros profesionistas de la misma índole, tener esa revisión. Y el tercer punto dice sujeto a la propia madurez del terapeuta, quien de acuerdo con su propia experiencia personal y profesional en determinado momento puede hacer consciente las conexiones y simbolizaciones de sus propios imagos afectivos. ¿Sí? O sea, no puedes afectar, no te puede afectar como amigo, como padre, como madre, como todo. ¿Cómo te estás ligando con el paciente? ¿Sí? ¿Cómo te estás apegando al paciente? O
o cómo te estás desapegando al paciente. Entonces, por eso es importante esta parte. El análisis no debe de olvidarse que después de todo es un ser humano y sus pacientes esperan ser entendidos dignamente. O sea, no podemos cargar, por ejemplo, yo aquí puedo hacer una contratransferencia negativa si yo he sufrido de engaños y la persona viene y me dice que quiere perdonar o que no sabe cómo aceptar a su pareja si realmente la ha engañado 20,000 veces. ¿Sí? Yo no puedo poner mis sentimientos encima de lo que ella piensa, por eso tenemos que dejar que ella analice. O sea, es muy importante si ella quiere regresar o él quiere regresar con su pareja, es muy su tipo de pensamiento, ¿sí? No tenemos que influir porque entonces ya estaremos metiéndonos mucho en el caso. Existen algunos tipos de contratransferencia y volvemos a manejar, que sería la positiva y la negativa. Dice, en la positiva, dice, se le ofrece al terapeuta la energía necesaria para comprender el inconsciente del paciente. O sea, voy a atender a ese paciente con mucha alegría, con mucho positivismo y queriendo ayudarle demasiado, ¿no? Y la negativa dice que nos va a interferir en lo que sería la situación de intervención de resultados de los objetos, una falsa comprensión o una situación de análisis muy desintegrativo para ello. Por eso es importante que nosotros pues valoremos y que no le pongamos ningún modelo afectivo propio a lo que es el trabajo terapéutico. ¿Sí? Tenemos lo que son algunos indicadores que nos pueden interferir en la terapia o en lo que sería la contratransferencia. Estos indicadores son, uno, el descuido del encuadre. Nosotros tenemos que hacer un encuadre totalmente, algo que, bueno, es solamente del enfoque psicoanalítico, ¿sí? Porque, por ejemplo, yo insisto, bueno, yo lo llevo y nuestro código ético nos menciona que no debemos de tener una relación de apego con lo que serían los pacientes. Sin embargo, ahorita hay otros modelos que las pacientes pueden convivir con el terapeuta o el terapeuta con el paciente. Entonces, eso de ir a tomarse el cafecito no es esa situación de los límites que debe de tener, o invitarse a las fiestas, ¿no? Tengo compañeros que se invitan a las fiestas o que invitan a las fiestas a sus pacientes, pues no. Entonces, por eso el encuadre es totalmente bien estructurado, que es lo que tenemos que estar haciendo. Otro punto importante que tenemos que manejar, somnolencia durante la atención del paciente. Ahora sí, darnos el tiempo para atender de forma positiva a los pacientes, que no estemos bostezando, que no nos dé, ahora sí, en términos coloquiales sería hueva el estar escuchando la narración del sujeto, ¿sí? Eso sería parte. Tendencia a pedir favores al paciente. No podemos aceptar ni pedir nada al paciente, ni el paciente nos puede pedir nada, ¿sí? Algo así como que te imaginas un paciente que vende algo y que yo lo necesito, pues preferible buscarlo en algún otro lado a que el paciente me lo venda, ¿sí? Porque eso es un favor, esa es una situación que no debe de trascender. Tratar de ayudar al paciente extraterapéuticamente, ¿sí? O sea, hay momentos de contención de crisis, contención de elementos, pero no podemos salir de la terapia, ¿sí? No podemos manejar. Si, ¿sabes qué? Algunas personas, algunos terapeutas les dan el teléfono personal a sus pacientes y ellos están teniendo terapia casi o mandándote el mensajito cada que se sienten mal, ¿sí? Ok, ¿cómo los podemos contener? Pues mándame el mensaje y lo analizo, te contengo unos minutos o te contengo en ese momento y después te solicito que acudas al consultorio o que nos vemos en la siguiente sesión. Es importante checarlo. También dice discutir con el paciente. No debemos de confrontarnos, o sea, confrontar es una técnica, pero no discutir, ¿sí? O sea, hay que tomar en cuenta lo que sería la opinión del sujeto, del paciente, y la opinión del terapeuta no entra ahí. Cultivar la dependencia del paciente. O sea, debe de saber hacer las cosas, no debe de estar dependiendo del terapeuta. Tratar de impresionar al paciente o al colega con el caso.
demasiado interés en el caso, fomentar la resistencia del paciente. Hay casos muy interesantes, hay casos muy profundos y de mucho análisis, pero debemos de tener el respeto para todos los casos, ¿sabes? Otro elemento, bueno, de este mismo tenemos lo que son las recomendaciones de la contratransferencia. Dice, hay que estar atento ante las presencias de las contratransferencias, reconociendo sus fallas y aplicaciones, reconocer las manifestaciones de una contratransferencia perturbadora, ¿sí? O sea, no porque se parezca o porque tengan casos similares a lo que yo pude haber vivido, pueden manejarse, ¿sí? Dice, al ser consciente de la contratransferencia, hace un repaso de las situaciones analíticas con el paciente, tratando de identificar los actos, palabras del paciente que desencadenaron su reacción en nosotros. Tenemos que ser muy ecuánimes en lo que sería el lenguaje, muy ecuánimes en lo que son nuestras reacciones, porque habrá cosas que esté diciendo y que a lo mejor nos cause enojo o nos cause todo, pero no lo debe de checar. Y yo tengo que verificarme el por qué me enojó esa respuesta o esas palabras del sujeto, ¿sí? Tenemos que estar checando. Dice, no hace una introspección tan grande sobre la propia contratransferencia que pierde la vista el paciente, ¿sí? Eso sería en cuestión de la contratransferencia. Otro término importante aquí y que debemos de saber nosotros en el modelo psicoanalítico y de la terapia o de la entrevista psicoanalítica es la resistencia. Esta resistencia, ¿cómo se define? Es como el obstáculo que debemos de vencer para que el sujeto haga consciente lo inconsciente. Voy a poner una imagen en la cual pues, se supone que se rompe totalmente lo que es nosotros tenemos lo que sería el consciente, preconsciente, inconsciente, y que vamos a tener lo que serían las resistencias o lo que serían las resistencia 1, resistencia 2 o lo que nosotros vamos manejando para poder romperlo y pasar de un lado a otro. ¿Sí? La información no va a venir fluida así de rápido. Bueno, habrá algunos momentos sí, pero necesitamos hacer mucha técnica y mucho trabajo para ir rompiendo esas resistencias, ¿sí? Esas manejo de información. Si el entrevistado oscila entre la resistencia al hablar con ciertas cosas y la transferencia que lo impulsa a continuar al fin de liberarse de ciertos malestares. En este caso es recomendable observar con detenimiento el comportamiento del paciente, pues sus resistencias le impiden concretar su deseo de resolver el conflicto que lo aqueja. Nosotros debemos de manejar, bueno, aquí nos menciona que dice algunos ejemplos son una persona concreta, una cita con suma urgencia, pero no llega porque se le olvidó la dirección. Otro sujeto tiene un asunto impostergable que tratar. Al llegar a la cita usa el tiempo de la sesión para hablar de dificultades viales para llegar, ¿sí? Entonces, más que nada, pues debemos de estar checando que el sujeto no se desvíe en la información que tiene, en la información que nos va a manejar, porque eso, el desviarse o el empezar con otro tema, significa que está colocando una resistencia para no ahondar en el tema que vamos a estar trabajando. Entonces, por eso es importante que nosotros manejemos aquí las técnicas de aclaración, confrontación e interpretación de forma adecuada, ¿sí? ¿Para qué? Para que nosotros podamos romper esos bloqueos, resolver esas dudas y equilibrar esa ambivalencia que va teniendo el sujeto de forma defensiva. Las resistencias son totalmente defensivas, entonces nosotros tenemos que buscar análisis. No podemos discutirlo, sino vamos a tener que sacar o esperar a que el sujeto vaya sacando la información poco a poco, ¿sí? Pero nosotros debemos ir interpretándola. Por eso es importante que sepamos reconocer cuáles son esas resistencias y ahondar en esa información. Y se debe distinguir entre la entrevista, bueno, aquí ya terminando lo que sería esta parte de lo que sería la entrevista, nos dice que se debe distinguir entre una entrevista general y una terapia de sesión psicoterapéutica, ¿sí? Aunque nosotros vamos a utilizar toda la estructura de la entrevista diariamente en una sesión psicoterapéutica, vamos a requerir darle el enfoque esencial para lo que es la entrevista.
Habrá entrevistas solamente de recopilación de información y ya habrá otras para resolver o ahondar lo que sería la interpretación o la información. Por lo tanto, es importante que nosotros podamos tener esa diferencia, ¿sí? Para no estar, por ejemplo, cuando están dándonos datos generales de una entrevista general, de trabajo, educativo, lo más, pues no andar a lo que sería su modelo de clínico, ¿sí? Si la gente nos da información de orden clínico, lo que hacemos nosotros con esa entrevista es canalizarla o sugerirle nuevas entrevistas en modelo clínico para que no lo vayamos a tener en forma conflictuada y que una plática o una entrevista de información se convierta en una entrevista terapéutica, ¿sí? Entonces, por eso debemos de estar al tanto. El método de entrevista psicoanalítica menciona que se basa en psicoanálisis y su técnica es la entrevista libre, que corresponde a una entrevista abierta. La entrevista psicoanalítica, o todo lo que les estoy comentando ahorita, es como vayan surgiendo la información, como es libre porque la pauta de la información la va a dar el paciente o la va a dar el sujeto, ¿sí? De acuerdo a lo que él haga o lo que está diciendo, nosotros vamos a preguntar y vamos a analizar. En cambio, en los otros modelos, o en lo que sería la entrevista general, pues ya hay protocolos, ya hay preguntas establecidas o nosotros podemos hacer una semiestructurada estableciendo información acorde, ¿sí? Chicos, yo sé que el día de hoy terminamos lo que sería nuestro curso de taller de la entrevista y es muy importante que ustedes, con lo poco que se les ha dado en este bloque de información, eh, vayan profundizando porque es una herramienta necesaria para toda nuestra carrera, ¿sí? Es una herramienta necesaria. Ahora, si ustedes van a estar en modelos clínicos, les aseguro que en sus especialidades la entrevista va a ser un elemento esencial, ¿sí? La van a estar practicando, la van a estar analizando y bueno, recordarles que hay varias estructuras clínicas en internet que por ahí les manejaré algunos enlaces para que ustedes puedan tener lo que sería ver la diferencia entre una entrevista cognitiva, conductual y humanista, ¿sí? Entonces, chicos, gracias por su atención, espero sus preguntas y les vuelvo a remarcar que me sugieran en qué momento y en qué horario les pongo el examen la próxima semana. Bye, cuídense.